Si he recibido alguna crítica interna, que las tengo, es que hemos avanzado poco en el cuento. Hemos avanzado mucho en todo el contexto como para entender el cuento. ¿Qué dices, Perdomo? No conspires desde el fondo, siempre en las sombras, allá conspirando. Ya hemos hablado, de mi oído ya hemos hablado. Susana de Marco, Alicia Sena, Karina Dotti. No, esa es la que ella de Racing, que los hinchas de Racing pasaron. Me fijo. Cecilia, pero mira como la pavada que dice. Cecilia, ¿no? Tiene límites. Cecilia Villanueva. Cállate, Teresita, que te estoy filmando. ¿Y por qué llegan tarde? Bueno, no sé por qué llegan tarde. Denise Bach, ¿no? Alberto Aldecoa. No viene, no sé qué le pasa a ese hombre. Fátima Fagundes. Acá. ¿Teresita? Gladys Mabel Núñez. Graciela Cereijo. No me pasó, pues sí. Jorge Perdomo. Jorge también. Bueno, la emergencia en cualquier momento. Juan Carlos. Estaba para la administración. Chiacho. Yancy. ¿Ya está? ¿No? Sí, está acá. Luis Eduardo Pereira. No está, avisó que no venía. ¿Con aviso? Con aviso. Bien. María Margarita. Acá. Bien. María del Carmen Musetti. ¿Estás? María del Carmen. Presente. ¿Quién? María del Carmen Musetti. Presten atención que estamos en la M. María Julia Olivera. ¿Están en las Marías? Omar. Pablo. Soca. ¿Quién llegó? Bueno, ahora sí. Sí. Terminamos con la parte administrativa.
Eso como Sí, es lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a pasar la boleta. Claro, pasar cada 4 horas. Uno deja la educación formal para no pasar por estas cosas y se dan cuenta. Fíjate que no hay que hacer promedio. Listas, libretas, reuniones de profesores, esas cosas tan bonitas, que uno no extraña, ¿verdad? ¿Eh? Teresita, cuando me subí ahí arriba, es que el salón no es apto. Vamos a ir a un teatro, ahí está. Es lo que yo me merezco, las tablas. Perdí el guión. El cuento que nos convoca. El cuento que nos convoca se llama Truth on the Rocks. Y viene por acá. Y está relacionado con esto, como vamos a estar arrancando. Hay algo que se agregó en este televisor que pensé que lo había sacado la sesión pasada, pero es volvedor. Es volvedor. Y hay que tocarlo y se va. Es decir, esto es un esquema que nos ha servido de mucho, digo, para entender en general los mensajes, no solamente los mensajes literarios, sino los mensajes en general. Es decir, desde un emisor hacia un receptor, utilizando un determinado canal, en un determinado contexto y en un determinado código. Es decir, ¿por qué a veces no entendemos un determinado chiste? Porque no compartimos el código. Primero de mayo van a recibir en sus redes, en su grupo de WhatsApp, un mensaje: arriba los que luchan, y van a tener a Martín Caradagian, al Caballero Rojo, a la momia, ¿se acuerdan? ¿No? Arriba los que luchan. Y claro, eso tiene sentido para un determinado contexto que comparte el código que vio un Martín Caradagian en Titanes en el Ring con una troupe que peleaba. Entonces, bueno, arriba los que luchan, pero no se lo muestren a sus nietos porque no lo van a entender, digo, a menos que le expliquen que el señor de barba es Martín Caradagian y que tenía un grupo de luchadores televisivos que... Entonces, si no tenemos el código, si no compartimos el código, no va a haber una buena comunicación entre emisor y receptor. Enrique Anderson Imbert lo va a plantear a nivel de la comunicación literaria y nos va a decir que en un cuento el escritor se inventa un narrador ficticio que se comunica con un lector ideal. Es decir, cuando Mario Benedetti en 1989 escribe este texto, Truth on the Rocks, está pensando en un lector ideal que va a entender los códigos que están apareciendo en ese texto, que van a aparecer las figuras literarias, que va a entender las imágenes que le está mostrando, ¿sí? Y ese es el lector ideal al cual se refiere ese narrador ficticio, un narrador que inventa Mario Benedetti, el autor, en el que delega toda la posibilidad de contar este cuento. Ese narrador ficticio que no es nada más ni nada menos que el protagonista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice: Amílcar, viejo compinche, te extrañará recibir esta carta kilométrica, y le empieza a contar toda una historia de ¿qué? De la vida del personaje que está escribiendo esa carta. Entonces tenemos un narrador ficticio que es el protagonista de la historia, que en una carta le está transmitiendo, nos está transmitiendo a nosotros, que somos los lectores ideales de este cuento, nos está transmitiendo esta historia que se llama Truth on the Rocks, que aparece en este libro, en Despistes y Franquezas, y que, como una compañera nos alertaba, tiene mucho que ver con este adagio latino, in vino veritas, ¿no? ¿Perdón?
hay una disidente, ¿no? Estoy intrigado, más que de eso. Va para este lado. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Alguien más perdió algo? No, está bien. Vamos a pedir. Todos somos víctimas de la atención dispersa, ¿no? La atención dispersa. Pero supimos que era lo que buscaba la compañera. Todos buscamos algo también, ¿no? Es decir, y si lo encontramos acá, ponente. Los miércoles entre 16 y 15 y 18 nos encontramos. Que la compañera nos traía este adagio latino: en el vino está la verdad, que no lo había visto yo, pero que es el título que Benedetti nos pone en este cuento, ¿no? Es decir, verdad en las rocas, es decir, bueno, de qué forma, por lo que estamos viendo en el transcurso de esta historia, esas papalinas a las cuales se refiere el narrador protagonista, le han ocasionado problemas en su vida en la medida en que esa ingesta de whisky, ¿no? o de alcohol porque la primera es con grapa, ¿no? Sí, en el boliche. Esa ingesta de alcohol le hacía aflorar las verdades que después le traían complicaciones. Vimos la primera, que es la relacionada con el fútbol. Vimos la primera de ellas. Entonces, mi primera papalina de antología fue causada por la indignación, la dignidad ofendida y el amor por la justicia, todo junto. Una suerte de ensalada niçoise de la moral privada. Es decir, vamos a ver en las restantes que también, en muchos aspectos, esa moral recibe alguna afrenta y que libera esas verdades. Lo primero que nos llama, lo que nos podría llamar la atención, es el término papalina. Sin embargo, si vamos a la Real Academia Española, papalina está y aparece embriaguez, borrachera. E incluso tiene como sinónimos borrachera, embriaguez, trompa, mona, dormir la mona, moña, cogorza, melopea, merluza. ¿Sí? Merluza sí, porque una buena curda puede ser olorosa, ¿no? Curda, castaña, cohete, bomba, peludo, cura. En Centroamérica el borracho se le dice briago y uno puede decir, bueno, briago, embriagarse, pero verdaderamente también está dentro de la realidad. Es vastísima la cantidad de formas que el alcohol nos afecta y que se vuelcan en el diccionario de las más variadas maneras. Entonces, cuando vamos al ámbito de las papalinas en orden cronológico, la primera de ellas va a ser en el mundo del fútbol, y nos aclara el narrador protagonista, nos aclara que nunca más después de eso va a pisar una cancha de fútbol. Yo nunca más pisé una cancha, y todo por ser veraz, alcohólicamente veraz, ¿sí? Lo que nos lleva a la segunda papalina, que es la que va a empezar ahora, que se desarrolla en el mundo de los negocios. El mundo de los negocios y Benedetti tienen una relación
Tienen una relación tensa desde sus primeros cuentos en adelante. Vamos a verlo ahora. Dice, mi segunda papalina, vieron que entré directo al cuento, sin más preámbulos, o con pocos preámbulos, es decir, para que mi voz interior no me diga, tocaste poco el tema. Mi segunda papalina tuvo lugar años después, cuando trabajaba en el importante estudio de Iturralde y Morales. Yo les conocía todas sus trapisondas. Esto es muy benedictiano. El mundo de los negocios tiene trapisondas. Tiene trapisondas. ¿Qué es una trapisonda? Las mañas, las fullerías. Todas. Desde sus primeros libros, en los cuentos nos van a estar apareciendo todas esas maldades del capitalismo montevideano. Yo les conocía todas sus trapisondas, pero en general me trataban bien y me pagaban decorosamente. Una mañana me llamó Iturralde a su despacho y me dijo, oiga Soria, hoy viene un comerciante inglés de nombre William Roberts, todo un señor que maneja capitales inmensos, tanto propios como ajenos, y prácticamente está decidido a que lo representemos aquí, lo cual va a redundar en beneficio de todos, incluido usted, claro. Noten que esto también forma parte de la narrativa de Benedetti. No hay un guión que me diga empezó un diálogo, ¿cierto? Lo cual tiene sentido porque este es un narrador que lo está contando en una carta que va dirigida a otro, es decir, no le va a estar estructurando un diálogo. Lo metió dentro del texto naturalmente y ustedes se dan cuenta de que hay otra voz que el que está hablando, porque simplemente a través de esto, y me dijo, oiga Soria, hoy viene un comerciante inglés de nombre William Roberts, todo un señor que maneja capitales inmensos, tanto propios como ajenos, y prácticamente está decidido a que lo representemos aquí, lo cual va a redundar en beneficio de todos, incluido usted, claro. Ni Morales ni yo podremos almorzar con él, en mi caso porque estoy citado en una embajada para tratar otro asunto de importancia, y en el de Morales porque el pobre está con gripe. Así que ya entendemos que dentro de los niveles de importancia que se trataban en el estudio, la embajada estaba por encima, uno de los socios está con gripe y el que va es este funcionario a representar. Y las instrucciones son claras. Así que le pido lleve, claro, con cargo al estudio, a Mr. Roberts a algún buen restaurante y lo entretenga como usted sabe hacerlo. Y le haga los gustos. Punto. Mire que chupa como 2 esponjas. Pero usted facilíteselo todo. ¿No? Es decir, le delega en él, a cargo del estudio, que lo atienda bien y que vaya con el señor Roberts, que chupa todo. Si manejamos los códigos, entendemos. Es decir, cuando dijo que chupaba todo, se entendió claramente de que ese hombre no iba a hacer una degustación de aguas minerales ni nada por el estilo. Es decir, iba a ir por bebidas alcohólicas. Y en eso está claro esta conjunción que busca el autor. Es decir, Río de la Plata, me animo a salir de Uruguay incluso, dice, cuando fulano de tal se chupa todo, significa que toma alcohol. ¿De acuerdo? Fantástico. Entonces estamos dentro de nuestra categorización de lector ideal. Voy a salir de mi condición de intruso, solamente voy a tratar de guiarlos cuando algo pueda parecer que no lo podemos asimilar bien. Y si no, se hacen cargo ustedes. Miren que chupa como 2 esponjas, pero usted facilíteselo todo. Es decir, me agrega un elemento. Chupar como esponja es que absorbe, es absorbente. ¿Se quedó claro? Otras formas de chupar que ustedes conozcan: se toma el agua de los floreros, ¿sí? Se toma el agua de Colonia, es decir, todas esas que... Bueno, el narrador eligió esa metáfora, ¿no?, para presentarme,
¿Con quién iba a salir Soria, que nos acabamos de enterar que se llamaba Soria? Mañana yo me encargaré de él para concretar el negocio. Es decir, usted allánele todo el camino, converse con él, entreténgalo y mañana cerramos el negocio. Pero hoy queda a su cargo la operación simpatía. Punto. Y sonrió. Punto. Entonces se nos abre una pauta. En Iturralde la sonrisa es un equivalente del punto y aparte. ¿Qué fue? Terminó esta entrevista. Es decir, ya te di todas las instrucciones, tienes mi bendición, llévalo a un restaurante, aguantale el trago y mañana cerramos el negocio. Es decir, y un empleado ya conoce los códigos, en este caso no los códigos. Aquí el mensaje fue claro, es de actitud, es un mensaje de... Tiene un nombre muy especial esto, pero no me acuerdo cuál es. Son códigos de comportamiento, es decir, le sonrió y este ya sabe que la entrevista terminó en ese momento. Es lo gestual. Gracias, profesora. Hay que tener una profesora de literatura en primera fila. Tengo dos. ¿Ah? Código gestual, es decir, ese es el código que fue bien analizado por el receptor para no pedirme más nada. Ya, esa sonrisa daba el punto y aparte en la conversación. Se terminó ese gesto. Eso también es un código. O sea, que al mediodía me fui a un gran restaurante, mayúscula, gran restaurante. No me dice fui a el Águila, el ferrocarril, podía haber sido en esa época. Morini. Muy bien, me están hablando de un Montevideo de los 50 y algo. Bien. Pero es un gran restaurante. Es más, me tengo que ir a fijar cómo está escrito el restaurante. Ah, sí, perfecto. Termina en E. Cuando en español termina en E, así está bien. Ah, exacto. Pero él lo escribió así. Vamos a tomarlo así. Un gran restaurante con Don William. William Robert pasó a ser Don William, ¿cierto? En el trato. Quien resultó un British simpaticón e hijo de puta. Digo esto último con conocimiento de causa, ya que con pretexto de su vocación bebedora me convirtió a mí también en esponja. Soria, tú ibas preparado. Es decir, te dijeron que el otro tomaba. ¿No? Ahora, visto los acontecimientos, ahora que ves esta historia con el diario del lunes, dice un gran hijo de puta, me metió. Está bien, él también ya sabía lo que iba a pasar. Y como siempre, me vino la fiebre de la verdad. Truth on the rocks. Carajo. Cuando coincidíamos en el tercer whisky, él estaba campeón y yo vicecampeón. A lo que podemos esperar con Deportivo, con Peñarol o con Nacional, ¿te das cuenta? Campeón o vicecampeón. Es decir, términos para esto también tenemos muchos. Es decir, fulano estaba pintón, fulano estaba a punto, adobado, encopetinado. Tenés pero decenas. Cuanto mayor la vulgaridad, mayor cantidad de sinónimos vas a encontrar en la jerga común. Es decir, lo hemos dicho de todas las formas posibles, pero en todas las jergas, el que va a llevar más nombres, sinónimos, va a ser el órgano masculino, el órgano viril, ¿cierto? El órgano femenino va a ir un poquito detrás, eso ya desde Francisco Acuña de Figueroa, que nos hizo la lista de los dos, ¿sí? Y la plata
también es uno de que tiene muchos nombres, la bebida. Y el estado de embriaguez también tiene muchos nombres. Algunos de ellos aceptados por la Real Academia Española. En Castillo dicen con las patas quebradas. Con las patas quebradas, porque le costaba caminar. Pero mientras que él tragaba suave y dejaba una pregunta envenenada sobre mi plato, yo en cambio tragaba fuerte. A veces no sabía si el ruido era mío o del ventilador. Y dejaba respuestas inocentes sobre el suyo. Qué manía, la verdad, ¿no? Lentamente, sin tartamudear, él sí tartamudeaba, ni toser, él sí tosía, ni estornudar, él tampoco estornudaba. Con la pulcritud de un veterano locutor de la BBC, porque hablábamos en inglés, por algo hice 6 años en el Anglo, le fui pormenorizando la historia real de chantajes, contrabandos, coimas, estafitas, cheques sin fondo y otras menudencias. Es decir, en el relato nos aparece una visión del estudio pormenorizada en sus detalles de las cosas malas que habían hecho o las que se habían hecho por fuera del canon. Que conformaban el historial clandestino de los patrones míos y eventuales representantes suyos. Eso es algo que no debemos perder de vista. Los dos que se están entrevistando, uno tiene una relación laboral y de dependencia con el estudio, y el otro es alguien que viene a ser representado por ese estudio. Y este le está contando chantaje, contrabando, coimas, estafitas, cheques sin fondo y otras menudencias. Y se lo está diciendo todo en su segunda papalina, ¿no? Es decir, en la que corresponde a ese mundo de los negocios en el cual estamos entrando con él en este momento. Mientras tanto, él me estimulaba con envidiable pericia y tras regar las brochetas con tinto y el salmón con blanco, van cambiando de bebida, dejaba caer preguntitas adicionales que yo satisfacía con respuestas no menos adicionales. La cuenta fue fenomenal, pero yo había traído suficiente dinero del estudio. Como corolario, don William me dijo que nunca olvidaría este almuerzo, y me entregó una tarjeta con sus señas en Birmingham. Al despedirnos, me abrazó como a un hijo y elogió mi acento de la BBC. Corolario 2. Nunca más fue visto en el territorio nacional ni en sus alrededores. Tampoco yo volví a ver ni a Iturralde ni a Morales. Pues el British, antes de partir, les hizo una llamada demoledora desde Carrasco, gracias a la cual se supone yo quedé como la mierda. O sea, que me despidieron poco menos que a tiros de bombarda y sin indemnización alguna. ¿Qué otra cosa podía esperar de aquellos necios? Es decir, tenemos la segunda papalina en el mundo de los negocios. Busqué una foto que tuviera un tinte antiguo en blanco y negro y demás para representar esa escena en Morini, en el ferrocarril, me dijeron, el águila está bueno, el águila, en el ala izquierda del Solís, me gusta, y el estudio ubicado en la Ciudad Vieja, ¿tá? Y saliendo de ahí, encontrarse en el águila. Tengo que salir del cuento desesperadamente para poder ir a mostrarles otros ejemplos benedictianos que hemos visto en otros órdenes. Algunos sí, otros no. Este cuento, Déjanos caer,
Montevideanos 1959, lo vimos en un taller, estábamos todavía en el otro local. Déjanos caer, arranca así. Vandalhoff, mucho gusto. Así que Ariosa le dio mi teléfono. ¿Está bien el hombre? Hace años que no lo veo. Aquí en la tarjeta dice que usted quiere tema para un cuento y que a él le parece que yo puedo ayudarlo. Bueno, no hace falta decirlo. Siempre que pueda, encantado. Los amigos de Ariosa son mis amigos. Ana Silvestre dijo, seguro que la conozco. Lo menos desde 1944. Ahora está de novia. Qué cosita. ¿Cómo no hay tema para un cuento? ¿Cómo no hay tema para un cuento? Pero eso sí, cambien el nombre. Además, usted no es de aquí, lo publicará en su país, claro. Mejor, mucho mejor. Déjanos caer es un cuento, también es un narrador que habla con un personaje que se viene a entrevistar con él, que es este señor, Vandalhoff, que quiere que le hable sobre una mujer, sobre el pasado de una mujer que se llama Ana Silvestre. Y este hombre, del que no sabemos su nombre, le empieza a hablar, dice, mucho gusto, así que Ariosa le dio mi teléfono, es decir, Ariosa le dio el teléfono para que se hicieran el contacto. Está bien el hombre, hace años que no lo veo, es decir, ese es el tal Ariosa. Aquí en la tarjeta dice que usted quiere hablar para un cuento, quiere tema para un cuento y que a él le parece que yo puedo ayudarlo. Bueno, no hace falta decirlo, siempre que pueda, encantado. Los amigos de Ariosa son mis amigos. Y aquí empieza la historia. Ana Silvestre dijo, seguro que la conozco, lo menos desde 1944. Ahora está de novia. Qué cosita. Dice, con todo el cuento que hay, con toda esta historia que hay. Claro, usted lo va a escribir, bueno, cambien el nombre, pero total, usted lo va a escribir cuando vuelva a su país. Vandalhoff nos suena alemán, holandés. Lo cierto que es que en el transcurso del cuento, el cuento podría ser perfectamente, yo siempre que lo leí y lo he releído, me imagino una obra de teatro. Es decir, son dos personas que están sentados uno frente al otro en un boliche, porque después vamos a ver cómo aparece el boliche. Y este va contando toda la historia de esa muchacha. Yo siempre supe que todas las mujeres tienen pasado. Entonces empieza a contar toda la historia. La conoce desde 1944. Y ahora está de novia. Qué cosita. Con todas las cosas que hizo ella. Entonces empieza a desenrollarla. Si se acuerdan de este cuento, llegamos a Velo y Reborati, a las casas de Velo y Reborati, porque la abuela de Ana Silvestre vivía en una casa de Velo y Reborati en Positos. Y como siempre terminamos en Maldonado, terminamos con un dibujo de Reborati de la Torre del Vigía. Presentado ese fragmento así, a mí me llevó a que estaba hablando por teléfono. Perfecto. Podría ser, pero te falta un elemento clave. Claro. Un elemento clave. Ese fragmento me da para eso. Perfecto. Podía serlo. ¿Qué había hecho la muchacha? De todo, desde... Ella hacía unas fiestas fantásticas aprovechando que su abuela no estaba en esa casa de Velo y Reborati. Las casas de Velo y Reborati lo dice el narrador, es decir, Benedetti le hace decir al narrador que parecen esas casitas hechas con materiales de construcción, de juguete, ¿no? Y si las ven ustedes, la casita de Velo y Reborati son casitas de varios pisos que tienen una torrecita, que tienen un altillo. Entonces siempre alguna de las muchachas subía al altillo para que la consolaran de alguna pena o lo que fuera. Y bueno, suceden muchas cosas en esas casas, y entre ellas algunas misas negras, donde viene el título, déjanos caer, porque esta chica en algún momento, si la oración cristiana es no nos dejes caer en tentación, ella lo que pide es déjanos caer. Entonces,
en determinado momento cae en la tentación. Cae en la tentación. Y cae en la tentación de ¿qué? De ser pura y buena, que era lo único que le faltaba en todo el trayecto. Entonces, en una obra de teatro, donde ella hacía de una prostituta, la buena no puede representarlo porque tiene una enfermedad, y el director pregunta quién se anima a representarlo y ella dice que sí. Y cuando sube a las tablas es ella, la muchacha más buena y pura, y ella al terminar la obra dice, terminó, es decir, terminó el teatro para mí. Y a partir de ese momento, ella es ese personaje. Entonces, Gandalf la conoce así. Porque al terminar, dice, lo único que quisiera saber es quién es el imbécil que se la lleva a Rotterdam. Ahí sabemos que es el imbécil. ¿No? Es decir, este es el cierre del cuento. Entonces, ¿no? Soy horrible, espantoso, estoy contándoles, estoy haciendo algo que se llama spoilear un cuento, hoy dicen los muchachos, les estoy contando el final, ¿no? Fui el intruso peor. Lo único que quisiera saber es quién es el imbécil que se la lleva a Rotterdam. Alto, rubio, de lentes, manos largas, dedos finos, como agachándose. ¡Qué chiste! Igual a usted. No me diga que lo que faltaba. Ahora sí que está bueno, lo que faltaba. Usted tiene la culpa por hacerme tomar 4 whisky seguidos. Y su nombre es Gandalfo, claro como el agua. Perdone por lo de imbécil, ¿qué se va a hacer? Ahora ya no tiene arreglo. Pobre Mariana, porque el nombre artístico era este y ellos se llamaban. Reconozca por lo menos que Dios no estaba de su parte. Ahora, ¿qué es lo que le falta? Lo que le falta es esto que hubo en el medio. Un primer whisky que pide con hielo y soda, por favor. Después, acá. Sí, con soda, whisky con soda. ¿Está? En la página 109 de mi libro, lo pide así. En la página 111, gracias, y otro cubito, ahí está. En la página 112, la siguiente, mientras va desarrollando toda la historia, gracias, todavía tengo en el vaso, bueno, agréguele ya que hiciste, no se me olvide del cubito, macanudo. ¿Está? Van 3, como nos dijo que eran 3, eran 4. Y, ¡epa! Más whisky no, bueno, ponga otro poquito, pero definitivamente el último, acuérdese del hielo, gracias. ¿Ah? Es decir, que en 1959, déjalo caer, Benedetti ya había hecho esta cuestión de meter el whisky con la verdad, ¿eh? y con hielos incluso, on the rocks. ¿Sí? Lo único que le pone soda al primero. Un Benedetti, 2 Benedettis. Benedetti y los empresarios, Benedetti y los ambientes sucios. Sábado de Gloria, Montevideanos 1959, también, mismo libro. 2 veces por semana Gloria me espera a la salida para divertirnos en un cine donde ella llora copiosamente y yo estrujo el sombrero o mastico el programa. Los otros días ella va a ver a su madre y yo atiendo la contabilidad de 2 panaderías cuyos propietarios, 2 gallegos y un mallorquín, ganan lo suficiente fabricando bizcochos con huevos podridos, pero más aún regenteando las amuebladas más concurridas en la zona sur. Es decir, esto es un clásico montevideano, es decir, las amuebladas, casas de citas, dice doña Olga, los lugares donde se encontraban las parejas clandestinas, eran regenteadas por 2 gallegos y un mallorquín que ganaban lo suficiente fabricando bizcochos con huevos podridos, pero más aún regenteando las amuebladas más concurridas de la zona sur. Aquí se respira bien, Montevideanos 1959.
un padre y un hijo que están en una plaza y alguien se les arrima y el padre lo quiere sacar de... Mire qué casualidad encontrarlo aquí, está de licencia. El padre se empieza a poner incómodo, el niño no entiende ese hombre que le estaba hablando. Dice, también Gustavo está incómodo, daría cualquier cosa para que el tipo se fumase, pero no, se ha establecido. ¿Y cuándo vuelve?, le pregunta el tipo al padre de Gustavo. Mañana. Bueno, entonces iré a verlo. El padre se agita, tira el cigarrillo y lo aplasta con el zapato. De pronto hace un gesto raro como señalando al chico, que le dice al otro que está el niño ahí. El otro no se da cuenta. Tengo que llevarle un regalito, para que camine aquella orden de pago. Entonces, ahora el padre hace un gesto desesperado. Mañana hablamos, mañana. Es decir, no me hables de estas cosas delante del gurí. Gustavo siente que se le va la cabeza, pero tiene una horrible curiosidad. Una vez le había dado al pecoso Farías un rabioso puñetazo en la nariz solo porque había dicho, anoche en la cena papá dijo que tu viejo es buena pieza. Si no recuerdo mal, es un papelito de 100, ¿qué le parece? Le dice el otro al viejo, dice, y mañana hablamos mañana. Es decir, ¿de qué nos está hablando Benedetti? ¿Qué es lo que está denunciando? ¿Qué es el mejor meneallo que Benedetti me está denunciando? Una coima en una oficina, ¿no? Una orden de pago que tiene que andar y un papelito de 100 que la hace andar mejor. Y un padre que no quiere tratar esas cosas delante de su hijo. Es decir, pero vayamos al origen de todo esto, cuando nos dijo acá, en la ensalada niçoise, nos dijo una suerte de ensalada niçoise de la moral privada, es decir, ¿a quién están poniendo en aprietos respecto de su moral? A ese padre que le están mostrando delante de su hijo cuál es su modus vivendi y su modus operandi, ¿no? Usando términos en latín. Es decir, que un papelito de 100 hacía que una orden de pago anduviera más rápido. Es decir, que el Benedetti que estamos viendo en este cuento es muy benedictiano. Es decir, viene, cuando vamos a pescar en sus viejas obras, nos encontramos con esos elementos. Y bueno, llegamos al mundo de los negocios. Y viene la tercera. Que es la de la pareja. La de la pareja. Vieron que estoy tratando de entrometerme poco con el cuento. A lo sumo les traigo otros cuentos. Y se los estropeo. Noten también una característica fantástica que tiene este género, este cuento en particular, y Benedetti contándonos cuentos. Es decir, tuvimos un párrafo larguísimo con un punto y aparte ahora que nos separó otro párrafo, que es la tercera papalina. Es decir, tuvimos una introducción, una primera papalina, una segunda papalina y ahora vamos a la tercera. Y estos son los puntos y aparte. Pero está todo seguido. Eso es una forma de relatar muy fluida. En ningún momento se trancaron si la voz del británico era la que estaba sonando, si estaba sonando la voz del interlocutor, si la de Morales o la de que fuera. Sonó algo muy fluido, sin guiones, sin marcas de diálogo. Ustedes fluyeron por ese diálogo. La tercera papalina tuvo lugar muchos años después, en mi entonces hogar dulce hogar. Yo ya había progresado bastante. Creo que esa parte de mi currículum la conoces. Para refrescarte la memoria electrónica, era subgerente de una fábrica de heladeras cuya marca no menciono para no caer en la propaganda epistolar. Nunca ha servido de nada. Concretando, Elisa y yo celebrábamos esa noche nuestros 5 años de casado. Ella había traído una botella de whisky, etiqueta negra, por las mismas razones antes citadas, no menciono la marca, y podés suponer
que yo no iba a tener la indelicadeza de no brindar con ella. El problema no fue que brindáramos 1 o 3 veces. El problema fue que nos tomamos toda la botella. Con etiqueta negra y todo. Truth on the Rocks. Nos pone lo que fue el título, que no sabíamos si era emblemático o simbólico. Es la tercera vez que aparece, ¿cierto? En cada una de las papalinas apareció el Truth on the Rocks. Cuando terminábamos una copa y nos servíamos otra, echando cada vez más whisky y menos cubitos, yo me temía que esa noche iba a terminar diciendo verdades. Es decir, el hombre, Soria, ¿qué era lo que estaba escrito en el oráculo de Delfos? Noxete ipsum. En latín. En latín. Pero es en griego. ¿En griego? ¿Te acuerdas? No, lo tengo escrito, pero no de memoria. No sé, Sutton. Puede ser, sí. Y total, después se olvida. Eso no vale, ¿no? Conócete a ti mismo. Da gusto tener unas profesoras de literatura cómplices acá adelante que no me critican por ahora. Conócete a ti mismo. El oráculo de Delfos, el oráculo era donde se iba a visitar para tener a la pitonisa. Que era un nombre lindo para ir a ver a una muchacha, ¿no? Es decir, ¿y qué les decía ella? Bueno, ella les decía en forma... Sí, pero muy no directa, ¿no? Es decir, no vas a sacar sino que en una forma atravesada o buscando símbolos y metáforas le daba cómo iba a ser su futuro. Pero el oráculo, al entrar en la puerta, decía esto: conócete a ti mismo. Conclusión, si uno entraba, no entraba súper rico, porque conociéndose a sí mismo uno podría tener la tentación de no creer en lo que después se iba a recibir, ¿no? De no creer en lo que iba a recibir. Lo cierto es que Don Soria había ido al oráculo de Delfos y se conocía a sí mismo, es decir, ya sabía que a ese nivel de ingestión de whisky, el Truth on the Rocks, la verdad, iba a aparecer. No quiero spoilear lo que viene después, pero y esta es la verdad desnuda, ¿cierto? La verdad desnuda era la verdad desprovista de ningún otro aditamento, ¿cierto? Perfecto. Y esto va a aparecer en la pareja en el momento de mayor unión. Truth on the Rocks. Cuando terminábamos una copa y nos servíamos otra echando cada vez más whisky y menos cubitos, yo me temía que esa noche iba a terminar diciendo verdades. Soria, conócete a ti mismo, tú sabes que vas a terminar diciendo verdad. El whisky recorría mi cuerpo por dentro, como un río de sinceridad. Nos besábamos, nos abrazábamos, nos volvíamos a besar, recordábamos tal o cual anécdota de nuestra amorosa vida en común. Y cuando ya estaba todo listo para acudir al lecho que nos esperaba comprensivo con sus sábanas recién estrenadas, preparado para que allí sonaran los tiernos cascabeles de nuestro bien entrenado erotismo, paréntesis, ¿qué te parece la metáfora, colega? Benedetti se inventa un narrador que nos hace reír, lo comprendemos, ¿cierto? Lo comprendemos. Está escribiendo la carta a Amílcar y le dice, vos que me conocés, ¿qué te parece esta metáfora? Esto que te estoy diciendo acá. Y vamos a verla. ¿Qué te parece la metáfora, colega? Era los tiernos cascabeles de nuestro bien entrenado erotismo. Es una pareja que tiene 5 años de casado. Justo entonces la verdad empezó a salirme en incontenibles bocanadas. No es momento para decir verdades.
Mejor callarlas. Bueno, después vamos a escuchar a Sabina. Ay, ¿dónde estoy? Cuando le dije solícito y lleno de cariño a mi recién encuerada esposa, que no tenía dudas de que su adorado cuerpecito era infinitamente más hermoso que el de todas las mujeres con las que había hecho el amor en los últimos 5 años. Ella no pareció advertir el maravilloso e infrecuente elogio que le estaba brindando. De modo que encogió sus esplendorosas piernas como si en vez de ocultarme las mieles de su sexo estuviera más bien defendiendo Dien Bien Phu o el Alcázar de Toledo. Y simplemente se dispuso a escucharme sin que de sus labios se borrara la sonrisa. Es decir, tenemos a una pareja, ella está desnuda, y él le dice como piropo algo que es cierto. Es decir, ese mamado, en ese momento de máxima tensión erótica, mete la pata, dice la compañera. Yo no creo que haya metido la pata, mete las dos. Y los brazos todavía los pone pegados al cuerpo para hundirse. Dije que después tenía que me, porque hasta ahí no venía tan mal. Eso fue lo que yo dije. Ya que escuché y cuenta todo. Lo cierto es que le dice que ese cuerpo desnudo, ¿cierto?, que va a compartir la cama en un rato con él, es más bello que el de las otras parejas con las que ha hecho el amor en los últimos 5 años. Y está festejando en esa noche con esa botella de whisky, están festejando su aniversario 5º de casado. Muy sincero y nadie valora nada. Veledo, en el boliche le hubieras dicho, date por muerto. Bueno, si ella le contestara lo mismo y se armaba un lío bárbaro. Vamos a ver dos imágenes que utiliza el narrador. Una es Dien Bien Phu. Dien Bien Phu es la Indochina francesa. Es la Indochina francesa. En 1954 los franceses intentan dar una batalla final contra los vietnamitas, ¿no?, y concentran un poder de fuego, un poder militar muy grande en un valle rodeando una aldea que se llama Dien Bien Phu, buscando que los vietnamitas los ataquen en una batalla frontal. Los vietnamitas logran un éxito que jamás se habían pensado los franceses, desarman los cañones y los llevan pieza por pieza desarmados hasta las alturas que rodeaban Dien Bien Phu, de forma tal de que los bombardean desde arriba. 15.000 paracaidistas franceses con tanques, con helicópteros, con aviones, ¿no?, con todo el poder de una fuerza occidental, europea, son derrotados por los vietnamitas. La batalla se da entre marzo y mayo de 1954 y fue para las izquierdas en general una demostración de que el colonialismo europeo se podía caer, ¿cierto?, que podía ser derrotado. Y aparecen a sonarnos algunos nombres que después van a ser conocidos por nosotros en la guerra de Vietnam. Los que van a tomar la posta después van a ser los americanos en Vietnam de Indochina. La Indochina francesa se separa en dos, una al norte comunista y otra al sur, ¿no?, con la hegemonía de las potencias occidentales, y Estados Unidos va a tomar
la determinación de defender a Vietnam del Sur en lo que nosotros sabemos después como la guerra de Vietnam. Pero esta guerra, el colonialismo francés, termina acá en Dien Bien Phu. A nosotros, a mí particularmente, me va a llegar a través de Alain Delon y Charles Bronson, que en Adiós al Amigo, en 1960 y algo, en Adiós al Amigo eran paracaidistas franceses que habían estado en Argelia, otra guerra colonial en la que es derrotada Francia. ¿Ah? Pero siempre asocié a Dien Bien Phu con estos dos personajes y con los paracaidistas franceses. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta de Charles Bronson y Alain Delon? ¿No? Alain Delon, Charles Bronson era un mercenario que había peleado con los paracaidistas franceses en Argelia. Y Alain Delon era un médico que estaba con las tropas francesas. Y los dos, al rendirse Francia, al darle la independencia a Argelia, son repatriados para Francia y después tienen una serie de actividades delictivas en las que se ven involucrados ellos, que no eran los promotores, porque Charles Bronson intentaba convencer a Alain Delon en enrolarse de nuevo para ir a otra guerra. Pero fue de las primeras veces que vimos a Alain Delon. ¿Qué dice? No, que nos entreteníamos, nos distraíamos mirando a Alain Delon. No teníamos la argumento. Es que por lo que yo recuerdo, había una escena en la que Alain Delon baja una escalera con un traje blanco muy propio de la década del 60 y demás, y era una figura masculina impactante desde el punto de vista de la... Si lo comparas con los muchachos que ahora son los no, pero los muchachos que vienen a representarlo, las figuras masculinas en las películas de ese entonces eran tipo regio, grande, bien plantado. Ahora tenés unos muchachitos con una barba de 3 o 4 días que no sabes. Del final me acuerdo de esa película. ¿De quién? Del final. Con un vaso de agua chiquito que vieron de porque ellos se ven envueltos en una trama delictiva que tienen que abrir una caja fuerte. No la pueden ver, véanla. Bueno, esa fue una. Y la otra que nos nombró, es decir, fue el Alcázar de Toledo. Es decir, las dos cosas que defendía esa mujer ofendida no era su sexo, sino que era estas cosas, esta era la imagen que transmite el narrador. El Alcázar de Toledo, durante la Guerra Civil Española, defendido por el general Moscardó, que está aquí, que recibe al general Franco. Y el Alcázar de Toledo absolutamente destruido por las fuerzas republicanas que estaban rodeándolo. Es más, y dentro del avance de las tropas nacionales, eligen cambiar la ruta para ir a recuperar a los que estaban sitiados en el Alcázar de Toledo. Esto es una imagen de 1936 y la otra de 1954, las que el narrador nos trae. Dicho esto, en ánimo de poner en código lo que me está sugiriendo Soria en su narración. Es decir, encogió sus esplendorosas piernas como si en vez de ocultarme las mieles de su sexo estuviera más bien defendiendo Dien Bien Phu o el Alcázar de Toledo, y simplemente se dispuso a escucharme sin que de sus labios se borrara la sonrisa. Una mujer enojada que mantiene la sonrisa. Porque, y yo, borracho de whisky y de verdades, inconteniblemente veraz y avasalladoramente honesto, no la puedo leer, sino que la tengo que decir de dentro de mi cabeza, avasalladoramente honesto, le fui hablando de Mónica y nuestro encuentro casi casual en Río, viaje de negocios.
de Mónica y nuestro encuentro casi casual, de Alicia y nuestro brevísimo idilio en un lugar tan poco internacional como Durazno. Hoy no tenemos a De León, pero tenemos a... De mis furtivas intimidades con Rosita. En este caso concreto había un agravante, era su mejor amiga. Veledo, ahí ya le dirías, no solamente date por muerto, sino que entregate, Mincho. De mi agradable semana en Mar del Plata, congreso de ejecutivos refrigeradores con su modista Valeria. Siempre dejando constancia, porque yo era veraz, de que ninguna de esas buenas féminas podía mostrar un cuerpo tan perfecto como el suyo. Si después de cada nombre repetía eso, Zunilda, mi maestra, está diciendo, ¿por qué no cerró la boca? Veledo adhiere. Cuando solo me quedaban 2 nombres en la lista, advertí de pronto que Elisa estaba cada vez menos desnuda. Aunque enseguida me di cuenta de que en realidad se estaba vistiendo. Tuve conciencia de que se había puesto todo: ropa interior, vestido, medias, zapatos, collares, reloj y hasta una sólida cartera de cuero de cocodrilo. Justamente de esa solidez tuve comprobación inmediata no sean malos porque riéndose uno no puede leer. Justamente de esa solidez tuve comprobación inmediata, ya que fue un horrible carterazo el que me abolló la nariz de manera alevosa. Cuando, tras el portazo de rigor, advertí mi condición de abandonado y la sangre empezó a derramarse sobre mi boca, creí percibir que en aquel manantial no solo había hematíes, glóbulos rojos, sino también verdades, bochornosas verdades y algunos decilitros de scotch etiqueta negra. Resumiendo, el divorcio demoró 2 años, ya que a Elisa no le fue fácil conseguir testigos de mis adulterios. Ni Rosita ni Valeria accedieron a hacerlo. Y mucho menos de mi presunta inclinación, por otra parte tan esporádica, a la bebida. Lo que Elisa no comprendió fue que yo la quería entrañablemente y que todos aquellos insignificantes deslices solo habían sido scherzi, oberturas, preludios, divertimentos, en fin, nunca comparables a la gran sinfonía amorosa que durante 5 años había tenido lugar entre su cuerpo y el mío. Scherzi. Un movimiento musical alegre. No necesito aclararte que no me emborraché para consolarme, simplemente me resigné y me autoflagelé con una prolongada abstinencia erótica, 1 semana o algo así. ¡Qué sacrificado! Vamos a escuchar a Sabina, vamos a tener que cortar el audio después, lo volvemos a arrancar por temas de derecho de autor. Sabina graba un disco con esta canción que lleva como nombre Mentiras Piadosas. Es decir, Mentiras Piadosas es lo que nos estaba recomendando Zunilda.
No mientas, callate. ¿Verdad? Callate. Bueno, Sabina, muy sabinianamente, para los nuevos, soy muy hincha de Sabina. Soy muy hincha de Sabina. Pienso que va a tener un reconocimiento y que los próximos profesores de literatura van a estar dando Sabina. Recomienda con su narrador otra cosa, es decir, dice que le pasó otra cosa con un narrador poético aquí. Vamos a escuchar. Los dos versos que me parecían que tenían que ver bastante con Soria y con los consejos de Veledo y de Zunilda. Y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló. ¿Vas a callarte de una vez, por favor? Y así fue como aprendí que la historia de dos conviene a veces mentir. Es decir, Mentiras Piadosas es la canción de Sabina. Y Sabina nos muestra a uno que en la quinta cerveza se pone a hablar verdades y que nadie le sirvió. Pero la chica le dice que pare, ¿eh? En cambio esta lo dejó, involucró a su mejor amiga, involucró a la modista, lo que es imperdonable, la modista, ¿eh? Amigas se pueden conseguir, pero buenas modistas. Y llegamos a la cuarta, Papalí. ¿Qué pasó? Hay un teléfono que suena. La tercera era, la primera era en fútbol, la segunda en negocio, la tercera en pareja y la cuarta es en una rueda de amigos. En una rueda de amigos muy especial. Una rueda de amigos que es una despedida de soltero. Una despedida de soltero. Ya que estamos para spoilear cuentos, hay un cuento de... No. Hay un cuento de Benedetti que se llama Caramba y Lástima, que está también en Montevideanos, 1959, que no tiene desperdicio, es decir, que nos va a pintar un poco el panorama de esta reunión que vamos a ver ahora. Inclinado sobre los canelones a la crema, segundo plato del menú fijo, Ortega vio venir la pelota de miga y tuvo tiempo de echarse atrás. El proyectil rebotó en la frente de Silva. Olvidado de todas las pelotas de miga que él había arrojado en incontables despedidas de soltero, Silva se puso furioso y respondió con la mitad de un marsellés. El que nunca hizo esto en una comida, en un club, en una kermesa de beneficio. En el otro extremo de la mesa se derramó el vino y Canales se levantó de un salto con los pantalones a la miseria. Por ese entonces ya se tiraba la manteca al techo y el flaco había recurrido a una honda para arrojar las aceitunas. En un ambiente... ¡Que hable Gómez!, dijo alguien que no era Gómez. Eso es muy importante. Es decir, eso es un tema sutil del narrador. Dice, pero... que hable Gómez, dijo alguien que no era Gómez. Que no era Gómez. Mandar a uno al frente en este tipo de actividades, es decir, hacerte cargo, habla. Que hable, confirmó el coro, exhalando un débil hipo de vino chileno mientras un mozo rubio de ojos descoloridos llenaba por cuarta vez todas las copas. Despedida de soltero, todavía no sabemos qué es una despedida de soltero, pero acá va a aparecer un chico que se casa. Que hable, confirmó el coro exhalando un débil hipo de vino chileno. Alcohol, despedida de soltero, reunión. Mientras un mozo rubio de ojos descoloridos llenaba por cuarta vez todas las copas. Gómez, en una esquina, se puso de pie y lo bajaron de un servilletazo. Estaba bueno el ambiente, ¿no? El maître, cara de garbanzo, sonrió comprensivo. Déjenlo hablar, gritó Canales, y lo dejaron, satisfechos del tácito armisticio que les permitía a todos terminar el corderito. Nos dijeron que los canelones era el primer plato, segundo plato cordero. 1959 cuento.
Si ahora comes todo eso en una noche, Veledo, no duermes esa noche. Gómez, ingenuo, rechoncho y siempre fatigado. Vean los adjetivos y las descripciones brevísimas para terminarles de armar quién es Gómez. Gómez, ingenuo, rechoncho y siempre fatigado, creía aún que era posible tomar en serio sus aires de orador y desde la mañana había preparado un complicado brindis que era con pocas variantes cuanto su memoria había podido conservar de su propia despedida de soltero. Es decir, Gómez se había preparado para este brindis. Yo, bueno, en realidad, ¿qué voy a decir? Y no creo que sea el más indicado que no sea desearle aquí al amigo Ruiz la mejor de las felicidades y que al comenzar esta nueva etapa junto a la compañera que he elegido, ¡bien gordo, bien!, gritó el coro, así se habla. Así, lo habían llamado para que hablara, para tomarle el pelo. Pese a las palmaditas en la espalda y a los frenéticos aplausos, Gómez quería seguir. Frente al peligro, Ortega optó por levantarse, tosió, se puso serio y en medio de las risas contenidas de aquellos pocos que ya sabían lo que venía, habló lentamente con tono solemne y ceremonioso. Las palabras del compañero, tan sinceras y humanas, sin falsos oropeles, han logrado una vez más conmoverme. Sé que el amigo Ruiz, feliz destinatario de las mismas, es todo modestia, todo corazón. Pero yo, si estuviera en su lugar, y creo con esto no hago nada más que interpretar su sentir, le hubiera respondido con aquella vieja canción del sur. Aquí se detuvo, tieso aún de pronto, como impulsado por un resorte, y con su mejor expresión de energúmeno, se puso a berrear: ¡anda a cagar, anda a cagar! Ese es el ambiente de la despedida de soltero que en Caramba y Lástima Benedetti nos arma en 1959. En el libro montevideano está planteado. Y aquí vamos a llegar a la cuarta papalina, ¿no? ¿En qué termina esto? La explosión fue unánime, en tanto que la risa y los eructos lo permitieron. Todos coreaban la vieja canción del sur. Cuando habla de canción del sur, del barrio sur. Gonzalito, tomándose el estómago y quejándose como una parturienta, se recostaba en el pecho transpirado de Silva, que tampoco podía con su propia risa. Canales, a quien el chiste había sorprendido mientras bebía, se había atorado y distribuía vino chileno mediante una tos seca, eléctrica. En tanto que Valdés había encontrado un buen pretexto para darle trompadas entre los hombros. Gómez, el pobre, se había sentado y movía los labios como si rezara, pero no rezaba. Gómez era el que había intentado. Lo cierto era que nadie se ocupaba en ese momento de Ruiz, quien de todos modos era el festejado, y Ruiz estaba contento porque nadie le estaba dando bolas. Eso es Benedetti en 1959 en una despedida de soltero. Bueno, acá estamos en 1989 en otra despedida de soltero. La cuarta papalina sucedió no hace mucho y fue en una despedida de soltero. Te aseguro que yo le había tomado cierto pánico a la verdad alcohólica, ya que siempre me había traído malas consecuencias. Conócete a ti mismo, oráculo de Delfos, es decir, mi futuro está en conocerme a mí mismo. Cada vez que me había emborrachado, la necedad de mis prójimos pasaba sobre mi veracidad como un bulldozer. Y eso me había alejado del alcohol y su verdad anexa. Pero en la despedida de Arturito la cosa fue con vino tinto y tal vez por eso no me fue tan mal. Ya estábamos en la peligrosa curva de los chistes verdolagas y de las burlas sangrientas sobre noches de bodas en general. Todos teníamos un aliento a bodega que daba asco. La diferencia consistía en que los otros estaban borrachos solo de vino y yo, en cambio, de vino y de verdad. Soria se conoce.
Cuando capté que se reían del pobre Arturito, haciendo los más delirantes y abusivos pronósticos acerca de su noche, con mayúscula, se me iluminó la cesera. Pensé, debo defender a mi amigo. Y entonces dije en voz alta, paréntesis, cuando me emborracho subo siempre el volumen. Arturito, no será para tanto, sino pedirle informes a Fermín, que a tu noviecita él la conoce bien. No se lo esperaba. Noten que nuevamente el diálogo es introducido, pero naturalmente. Dije esto, toma. ¿Y qué le dice? Le dijo, le estaban tomando el pelo al novio, no tengo que explicarlo, creo que fue suficientemente entendido, y le dijo, pero mirá, el que la conoce bien es Fermín. Fíjate que solo dije eso. Ni siquiera agregué que la conocía en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, la Biblia en el Antiguo, por lo menos en el Antiguo Testamento, rehuye el término de tener relaciones sexuales, y lo que dice es conocer. María, la madre de Jesús, no había conocido hombre, no conocer hombre. Tenía un pretendiente, ya tenía su noviazgo, ya tenía su boda armada, pero no había conocido hombre. Es decir, y como forma eufemística de decir que no había tenido relaciones. Y aclara entonces Soria, dice, fíjate que solo dije eso, ni siquiera agregué que la conocía en el sentido bíblico. En una despedida de soltero no se van a poner a hablar de la Biblia y del conocimiento bíblico. Bueno, se hizo un silencio, no diré de funeraria, sino más bien de nosocomio. Primeros auxilios. Fermín y Arturito estaban frente a frente, solo separados por platos, fuentes, botellas, copas, etc., que en pocos segundos pasaron a ser ex platos, ex fuentes, ex botellas, ex copas, ex etc. Es un narrador fantástico, es decir, si vamos a la forma de poner los ex actual, no recurriríamos al espacio, es decir, expresidente va de corrido sin espacio y sin guión, ex copas, ex platos, ex etcétera. Es decir, ya que estamos en latín, el etcétera es una contracción, etcétera. En latín, et es i, coetra, y lo que resta, de esto es nuestro etc, etc. Si fue una sola vez, no, etcétera, etcétera. Una sola vez. Y en los remates, soy un adicto en recuperación. En los remates, cuando viene claro, viene un juego de comedor con 12 sillas aparadas y un conjunto de lotes imposible de enumerar por su... ¿saben? ¿Ustedes también son adictos en recuperación? Bien. Yo soy adicto en recuperación. Mi señora sabe que caigo en periodo... Caigo en la tentación. Pepita y Lorenzo. Sí. Lorenzo, lo fantástico que Pepita y Lorenzo era el sándwich que se preparaba. El sándwich que se preparaba. No, pero él no compraba, no era ese. Pepita y Lorenzo, estamos hablando de un personaje de una pareja de caricatura, que él se levantaba de noche y se preparaba una sándwich. ¿Todos la conocen? Compartimos el código. Lo peor fue que Fermín puso cara de culpable.
Claro, lo que yo había dicho era rigurosamente cierto. Y como Arturito, que es buen amigo mío, sabía que mi borrachera y la verdad siempre fueron hermanitas siamesas, ni uno ni otro se ocuparon de mí, que en realidad solo había cumplido el papel de Vox Populi, Vox Dei. Y acá aparece el latín de vuelta. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Es decir, lo que había sonado ahí era la verdad. Entonces, los dos involucrados no se fijan en él, que él había sido simplemente el vocero. Van uno contra el otro. Y ahora había pasado a ser el espectador privilegiado de un round que podía ser definitorio. Fermín había tomado precautoriamente una botella por el pico, pero el piñazo de Arturito lo envió al piso con botella y todo. Además, el novio saltó por sobre la mesa. Ni te cuento lo que fue aquel estropicio. Paréntesis. No se olviden que esto se lo está relatando no solamente a ustedes, sino que a alguien, un receptor ficticio, Amílcar, que va a recibir esta carta. Y trató de seguir amasijándolo en el suelo, pero Fermín, aún en su vuelo privado, había seguido aferrado a su improvisada arma defensiva. No se olviden que había agarrado una botella por el pico, de modo que estuvo en condiciones de propinarle a Arturito un botellazo en plena testa, con lo cual el casorio quedó primero en suspenso y luego definitivamente cancelado. Ya que cuando la novia se enteró de que había sido el leitmotiv de la despedida, dijo que después de esa vergüenza y de esa calumnia, paréntesis, mejor se hubiera quedado en lo de vergüenza, no era una calumnia, nunca jamás se casaría. En realidad, como vos seguramente recordarás, se casó 6 meses después con un turista yanqui. Vayan al cuento, déjanos caer. Que se la llevó a Massachusetts. Es decir, un turista yanqui que no conocía de Fermín, de Arturito y de la despedida de soltero. Con Arturito seguimos siendo amigos porque cree que con mi alcohólica verdad lo salvé de un vía crucis. Él dice esas cosas porque es muy católico. Y aquí me ves sobrio para siempre. Bueno, por lo visto se vienen riendo, por lo menos los que están tomando contacto con el cuento por primera vez. Nos queda la quinta y última papalina y estamos, pero perfectos. Ni que hubiéramos preparado. Pero me falta contarte la quinta y última, que es la principal. A ver, este es el motivo de la carta. Todo lo anterior probablemente Amílcar ya lo supiera. Los que no lo sabíamos éramos nosotros. Lo que pasa es que Benedetti estructura el cuento y nos va contando cómo se van desencadenando cada uno de aquellos episodios de forma de engancharnos este final. ¿Qué es lo que se le está comunicando a mí? Pero me falta contarte la quinta y última, que es la principal. Me la pesqué en mi casa. Yo creo que elegí mal, porque la quinta no es en pareja, sino que la quinta es un tipo que toma solo. Viejo consejo, Veledo, si le tienes que dar un consejo, no tomar solo, ¿verdad? Sí, señor. Va llevando al alcohólico. Va llevando al alcohólico. Pero me falta contarte la quinta y última, que es la principal. Me la pesqué en mi casa, solitos la botella y yo. Lo hice adrede, calculadamente, sabiendo además que sería la última. Por eso, debido a la importancia del evento, elegí un Chivas, propaganda postal que ya no me importa. Y fui empinando, copa tras copa, Truth on the Rocks. Una vez más, no usó Truth on the Rocks en la cuarta.
porque fue con vino. Pero in vino veritas nos venía acompañando. Truth on the Rocks, una vez más. Cada 20 minutos me miraba en el espejo a fin de ir detectando mi progresión. En realidad, mi última fuga. Yo creo que esto es brillante. Es decir, la progresión alcohólica es su última fuga. Su última fuga hacia la verdad absoluta. Hacia la verdad. Estaba vestido de oscuro y con corbata. La cosa iba en serio. Cuando yo mismo dictaminé que estaba listo, levanté el tubo del teléfono, marqué el número de Elisa, oí su voz tan amada, le dije: Elisa, soy yo, por favor te pido que no cortes, estoy borracho. Me emborraché pura y exclusivamente para que me creas, para que sepas que te digo la verdad. Y además te juro con mi mano puesta sobre la crencha engrasada de Carlos de la Púa que nunca más me emborracharé. Códigos. La crencha engrasada de Carlos de la Púa. La crencha engrasada de Carlos de la Púa es... Estas son tapas de ediciones, un malevo recostado, muy parecido al del Evangelio, y la pebeta que viene caminando. Aquí tienen una con un rizo sobre la frente, ¿sí? Esto es Diario Clarín. Carlos de la Púa, el gran poeta del lunfardo, amigo de Gardel y de Borges, retrató a Buenos Aires nocturna y marginal. Su libro de poesía, La crencha engrasada, llevado al disco con la voz de Héctor Alterio y Tata Cedrón, es un manual de la jerga porteña y lo consagró en el universo del tango. La crencha engrasada fue escrita en 1928 y es el único y fundamental libro de poemas en lunfardo escrito por el periodista argentino Carlos de la Púa. El nombre verdadero, Carlos Muñoz del Solar, nacido en 1898 y fallecido en 1950. La obra captura la esencia de la vida marginal, bohemia y noctámbula del Buenos Aires de los años 20, destacando por su uso crudo del dialecto rioplatense. Lo interesante del caso es que cuando le dice estoy borracho, miren, incluso marqué el número de Elisa, oí su voz tan amada, le dije: Elisa, soy yo, por favor te pido que no cortes. A partir de ahí empieza a hablarle a Elisa. No le está hablando a usted, ni le está hablando a Amílcar, le está hablando a Elisa, le está diciendo... En definitiva, estoy transcribiendo a Amílcar literalmente lo que le dije a Elisa. Pero usted lo siente que le está hablando a usted. Le dije: Elisa, soy yo, por favor te pido que no cortes. Estoy borracho, me emborraché pura y exclusivamente para que me creas, para que sepas que te digo la verdad. Y además te juro, con mi mano puesta sobre la crencha engrasada de Carlos de la Púa, que nunca más me emborracharé. Es decir, es un juramento sobre su libro más sagrado, como si estuviera diciendo sobre la Biblia, sobre la guía telefónica, sobre la foto de Peñarol del 67, sobre la bandera de Uruguay del 70, bueno, sobre lo más sagrado que tengo acá, sobre la crencha engrasada. Para que eso sea entendido, Amílcar, Elisa y nosotros tenemos que compartir que para él ese libro es sagrado, si no, no lo entendería, y Elisa colgaría, lo cual probablemente se merezca. Elisa, te quiero, te adoro, sos lo que más quiero en mi vida. Elisa, volvé conmigo, te extraño una barbaridad. Si no volvés conmigo, sé que me va a venir un infarto, un tumor, una hemiplegia o algo así. Elisa, te quiero, te adoro, etc. Un solo etcétera. Muy bien, amigo. En el otro extremo del cable se produjo un silencio profundo, significativo, espiritual. ¿Qué sé yo? En realidad un silencio del carajo. Es decir, la incertidumbre del tipo que sabe que está hasta acá
Y que aparte está mamado hablando por teléfono. Diciendo todo esto a la persona que más quiere. Y yo temblando, sabiendo que en ese silencio se jugaba mi vida. Al final sonó su voz. Te creo. Quiero poner el tono. Quiero poner el tono. Te creo porque estás borracho y sé, por amarga experiencia, Zunita, ¿está bien el tono así? Y sé por amarga experiencia que en esas circunstancias decís la verdad. Yo también te adoro, vos lo sabés. Pero te creo con una condición. Después de esta vez, nunca más me digas la verdad. Mentiras piadosas a partir de ahora. Te lo juro, Elisita. Por eso te prometo que nunca más me emborracharé. Al alcohol puedo sobreponerme, pero a la verdad no. Entonces ella dijo, querido, y yo dije, Elisita, y no sigo contándote porque su teléfono y el mío quedaron todos babeados de amor. Así que ya lo sabés todo, Amílcar. Soy por fin otro hombre, como te diré, sobrio y mentiroso, dispuesto a comenzar una nueva vida. Elisita, que está a mi lado, también te manda recuerdos. Gracias por la paciencia y un fuerte abrazo. Se merece. En la génesis de este taller estaba un enojo profundo con un Benedetti, uruguayo como pocos, los códigos son todos uruguayos, rioplatenses, muy montevideanos, que había escrito poco de fútbol, siendo un aficionado al fútbol, siendo hincha de Nacional, concurrente asiduo al estadio. Y había escrito poco de fútbol, y de ahí venía la génesis de este taller, es decir, cómo podía ser posible que esa generación brillante de uruguayos, incluyendo al Benedetti, hubieran tenido un país con un fútbol que era campeón mundial y demás, y hubiera escrito poco. Sin embargo, sigo descubriendo pinceladas benedictianas, para compartir con ustedes. Emil Rodríguez Monegal escribió un libro que se llama Literatura Uruguaya del Medio Siglo. En las fotos de la generación del 45, si las van a ver, en las que les he pasado, están todas. Emil Rodríguez Monegal es el que le pone el nombre a la generación del 45, a sus coetáneos, con los que van andando este camino. Y escribe una cosa fantástica sobre Benedetti y sobre la generación del 45. La generación del 45 aprendió a su costa que la literatura en el Uruguay es una actividad superflua, una actividad que no permite vivir. Muchas de las expresiones artísticas uruguayas no permiten vivir. Muchos años más tarde, cuando ya Mario Benedetti era un bestseller, miren la palabra que utiliza, ¿no? Es decir, bestseller, estamos hablando en 1965, editorial Alfa, Literatura Uruguaya del Medio Siglo. Usa bestseller, era cuando Benedetti, con guión como corresponde, y lo mantuve porque no podés actualizar las cosas. Cuando ya Mario Benedetti era un bestseller, era alguien vendido y leído, proclamado por todas las vidrieras de libros de la capital y por la evidente envidia de sus colegas. Lo hablamos allá en el fondo hoy, es decir, ese resentimiento uruguayo de te va bien. El vendedor de carnada, lo conocen, ¿no? El cuento de los cañas. Un hombre tiene ganas de pescar, baja con su caña y dice, bueno, voy a comprar carnada. Voy a comprar carnada. Entonces se acerca a un vendedor de carnada, dos tachos de pintura, de esos comunes, y dice, ¿qué tiene de carnada? Cangrejo. ¿Cangrejo? ¿Y fresco? Sí, cangrejo fresco. Dice,
Y si tiene uno con tapa y otro sin tapa. Sí, estos son cangrejos japoneses, los que están tapados, y estos son cangrejos uruguayos, los que están destapados. ¿Y cuánto valen los cangrejos japoneses? Los cangrejos japoneses, 500 pesos. Y los cangrejos uruguayos, 200 pesos. Es más barato el uruguayo, sí. Dan menos trabajo. ¿Dan menos trabajo? Sí. A ver, me lo tengo tapado. Pero no es porque vienen de más lejos. No, es porque uno da más trabajo y otro da menos trabajo. Y sí, ¿cómo es eso? Dice, sí, los cangrejos japoneses, que se lo toca tener con tapa. Dice, los cangrejos se trepan uno arriba de otro, uno llega arriba de todo y cuando llega arriba tira la pinza y empieza a sacar cangrejo. Y los cangrejos uruguayos una vez se cuidan entre ellos, uno sube y cuando llega arriba lo tira para abajo. No está en la planificación de la clase. Y por la evidente envidia de sus colegas, es decir, Benedetti es un bestseller, entonces Emir Rodríguez Monegal está escribiendo sobre el fenómeno literario uruguayo. Dice, un periodista argentino lo entrevistó para conocer las razones de su éxito inaudito. La primera pregunta fue naturalmente, a partir de usted, que es el bestseller uruguayo, queremos estudiar el problema del escritor uruguayo que vive de sus libros. Benedetti lo interrumpió para decirle, elimine entonces el problema, no vivo de mis libros. Y para reafirmar la idea, dice, el mismo Benedetti tiene otra anécdota coetánea. Después de publicar la tercera edición del País de Cola de Paja, casi 5.000 ejemplares vendidos en 9 meses, se encuentra con un ex compañero, que le dice, te estás forrando. Muy bien. Te estás forrando. Benedetti le preguntó a su amigo cuánto ganaba por mes. 4.000 pesos haciendo contabilidades sueltas. Yo gano en total 2.000 pesos como periodista y contador, fue la respuesta del bestseller. Es decir, el otro ganaba más haciendo contabilidades. Podría incluso haber agregado que los casi 5.000 ejemplares de su libro significan por año menos de 4.000 pesos. Esas cifras de 1961 son elocuentes, no nos significa nada a nosotros ahora, porque esos son pesos de 1961. A menos que se acuerden cuánto valía la leche. ¿Te acordás? Por eso el escritor uruguayo debe trabajar entonces de contador o de maestro, ser profesor o oficinista, médico o abogado. Debe resignarse a ejercer una profesión, cualquier profesión, para seguir viviendo, para extraer de sus ingresos, si los hubiere, el dinero necesario para difundir una literatura escrita en los ratos de ocio, si los hay. Ese era el país de Benedetti. No cuando escribió este, que es de 1989, pero cuando escribió todos los otros, que si les tiran anzuelos desde este cuento, pican cuentos de 1959, de 1954, ¿sí? Fíjense que la novia que se casa con uno en Massachusetts es un refrito de Déjanos caer de Van Dalhoff que se quería llevar a la muchacha con un final atronador de un bulldozer que te pasa por encima por culpa del alcohol. Bueno, en 5 papalinas, una era por el fútbol, por una injusticia del fútbol, y por eso lo trajimos para empezar este taller, porque quieran o no, pese a estar en el ánimo fundacional de este taller por su escasa participación en cuentos de fútbol, siempre lo traemos, con cuentos de fútbol en su mayoría de las veces y con otros que no tienen nada que ver, pero que nos gusta, porque nos hacen reír bastante y sopesar ciertos elementos de los que Benedetti estaba mostrando que eran esa clase media montevideana y sus problemas. El otro día mis hijos me hicieron escuchar un youtuber, Rainratch o algo por el estilo, que tiene un segmento de programa que se llama Problemas de Millonarios.
Entonces abre los micrófonos para que la gente los llame y les cuente problemas de millonarios. Y se ríen al aire durante rato, es decir, bueno, tengo un yate pero me renunció el cocinero, ¿qué hago? Es decir, cosas de ese tipo. Bueno, esos problemas no son problemas que van a aparecer reflejados acá, pero sí problemas de clase media montevideana y de su interacción. Y hoy tuvimos uno en el cual se mezclaba el fútbol, los negocios, la relación de pareja y las relaciones de amistad. Y todo bien regado por Augusto. El miércoles nos vemos con otro texto. ¿Tá?